La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante varias formas de intervención. Las metas reivindicadas por sus defensores han variado entre la creación de personas más sanas e inteligentes, el ahorro de los recursos de la sociedad y el alivio del sufrimiento humano. Los medios antiguamente propuestos para alcanzar estos objetivos se centraban en la selección artificial, mientras los modernos se centran en el diagnóstico prenatal y la exploración fetal, la orientación genética, el control de natalidad, la fecundación in vitro y la inteligencia genética. Sus oponentes argumentan que la eugenesia es inmoral y está fundamentada o es en sí misma una pseudociencia. Históricamente, la eugenesia ha sido usada como justificación para las discriminaciones coercitivas o las violaciones de los derechos humanos promovidas por el Estado, como la esterilización forzosa de personas con defectos genéticos, el asesinato institucional y, en algunos casos, el genocidio completo de razas consideradas inferiores. La selección artificial de seres humanos fue sugerida desde muy antiguo, al menos desde Platón, pero su versión moderna fue formulada por primera vez por Sir Francis Galton en 1865, recurriendo al reciente trabajo de su primo Charles Darwin, al que todos conocemos. Desde sus inicios, la eugenesia fue apoyada por destacados pensadores, incluyendo Alexander Graham Bell, George Bernard Shaw, incluso Winston Churchill. La eugenesia fue una disciplina académica en muchos institutos y universidades. Su reputación científica se vino abajo después del régimen nazi, época en la que Ernst Röntgen empezó a incorporar y llevar a cabo la retórica eugenésica en las políticas raciales de la Alemania nazi, y de hecho apoyado tanto financiera como ideológicamente por el movimiento eugenicista inglés. Durante el periodo de posguerra, gran parte tanto del público como de la comunidad científica asociada a la eugenesia con los abusos nazis, que incluyeron la higiene racial, o así lo llamaban ellos, y la exterminación, si bien varios gobiernos regionales y nacionales mantuvieron programas eugenésicos hasta los 70, y las primeras leyes eugenicistas de esterilización coercitiva y control de inmigración se adoptaron a principios del siglo XX en Estados Unidos, mucho antes del régimen nazi en Alemania. La eugenesia es la autodirección de la evolución humana, es decir, que el hombre es el que dirige su propia evolución. Sigue habiendo debates sobre este tema en la actualidad, aunque por supuesto más dirigidos a lo que es la evolución genética y sobre todo la manipulación humana del genoma humano, es decir, que los humanos mejoran el genoma, el ADN de ellos mismos, del hombre, de la humanidad. En muchos casos no hay consenso científico sobre lo que es un defecto genético. A menudo se argumenta que es más un asunto de elección social o individual. Lo que parece ser lo que puede ser un defecto genético en un contexto o entorno puede no serlo en otro. Este puede ser el caso de los genes con una ventaja heterocigótica, como la anemia falciforme y la enfermedad de Tay Sachs, que en su forma heterocigótica pueden ofrecer una ventaja contra la malaria y la tuberculosis. Muchas enfermedades que los primeros eugenecistas identificaron como hereditarias, por ejemplo lo que se llamaba la pelagra, se consideran actualmente imputables completa o al menos parcialmente a las condiciones medioambientales y no al genoma humano. Parecidas preocupaciones han surgido cuando el diagnóstico prenatal de una enfermedad congénita lleva al aborto. Es decir, que ya se estudia cambiar el ADN dentro del vientre materno. Durante el siglo XX, muchos países promulgaron políticas y programas eugenésicos, incluyendo, por ejemplo, la promoción de tasas de natalidad diferenciales,
esterilización obligatoria, tratamiento jurídico del aborto, restricción del matrimonio, exploración genética, control de la natalidad, control de la inmigración, segregación, tanto racial como de los enfermos mentales, eutanasia e incluso el genocidio. La mayoría de estas políticas fueron consideradas malvadas posteriormente. El tsunami de 2004 en el Océano Índico. Una teoría popular en el mundo musulmán es que el tsunami podría haber sido causado por un experimento nuclear de la India en el que los expertos nucleares israelíes y estadounidenses participaron. Varios periódicos en Egipto y en el Medio Oriente afirman que la India, en su acelerada carrera nuclear con Pakistán, ha adquirido una sofisticada tecnología nuclear de los Estados Unidos e Israel, que se mostraron dispuestos a cooperar con la India en experimentos de exterminio de la humanidad, empezando con las regiones del sureste de Asia, densamente pobladas por musulmanes, donde se presentaban la mayor parte de las víctimas en este tsunami catástrofe en 2004. Conspiración Nikola Tesla. Este extraño personaje que fue Nikola Tesla se adelantó tanto a su tiempo, sus inventos fueron tan extraordinarios y sus contactos extraterrestres tan increíbles que muchos creyeron ver en él a un ser venido de otro planeta, más precisamente de Venus. Nikola Tesla nació en la zona de los Alpes, en Croacia, en 1856. Este extraordinario inventor fue básicamente un descubridor de nuevos principios. Fue el inventor de los generadores de corriente alterna multifásica, que hoy iluminan todas las ciudades del mundo. Fue el inventor original de la radio, hecho que registró en papeles y demostró públicamente 5 años antes que Marconi. También a comienzos de este siglo discutía la posibilidad de lograr la televisión tal y como la conocemos hoy en día, y que apareció masivamente después de su muerte. Creó también un desintegrador atómico capaz de evaporar rubíes y diamantes. Construyó lámparas de neón sin hilos que daban más luz que las actuales que tenemos hoy en día. Entre otras de sus fabricaciones se cuentan también los precursores de los actuales microscopios electrónicos, las fotografías láser y lo que él llamó las sombrografías, que no es otra cosa que las placas logradas con los rayos X. Y todos estos inventos los logró antes de 1900. Pero después de todo esto, mucha gente le conoce más por su literatura ocultista que por sus inventos. Su relación con el ocultismo se refiere específicamente a la versión de su nacimiento venusino, apoyada esta creencia en la capacidad psíquica de Tesla, su celibato y sus contactos extraterrestres registrados en 1900, además de su capacidad inventiva adelantada a su tiempo. Después de su muerte, la escritora Margaret Storm, en su libro El retorno del ave, y refiriéndose por supuesto a Tesla, decía que fue un hombre que cayó a la Tierra con una misión de iluminar a la humanidad y traer la automatización. Tesla, por su parte, se reía de la parapsicología y el espiritismo y afirmaba que el hombre es una máquina. Atendía su cuerpo con lo que llamaba principios de ingeniería. Seguía una dieta vegetariana y dormía solamente 3 horas diarias. Y después nosotros nos quejamos de que no dormimos suficiente. También se le conocía porque almacenaba todo en su cerebro, ya que en la escuela se destacaba porque resolvía los problemas matemáticos siempre en forma mental y ya una forma de adulto. Diseñaba sus inventos visualizándolos y llevándolos a la práctica muchos años después, directamente, y sin bosquejos ni esquemas previos. Su contacto extraterrestre le dio fama entre los ocultistas, y se tejieron leyendas sobre su nacimiento en una nave espacial y una herencia venusina.
La semana de su muerte tuvo una visión de su amigo Mark Twain e insistió en que se encontraba vivo, a pesar de que había muerto 25 años antes. Así que Nikola Tesla puede ser un ser no humano que llegó para cumplir una importante misión, como fue brindar a la humanidad adelantos técnicos y utopías que todavía se pueden realizar hoy en día. ¿Qué opinas de estas conspiraciones y estos misterios? ¿Te los crees? ¿Crees que son tonterías? Déjamelo en los comentarios.